Muy bien, muy buenos días a todos. En fin, mi más sincera enhorabuena en primer lugar a los organizadores de este evento, que ya es una cita yo creo que imprescindible dentro de lo que es el calendario anual. La verdad que hace 3 años, ¿verdad? Cuando estaba en un proyecto incipiente, el montar un congreso en el entorno metaversal, en lo que es el metaverso, la inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, pues bueno, era un momento un tanto arriesgado. Yo creo que los que tomaron esa iniciativa, los que la lideraron, y en este caso quiero hacer especial mención a mi querido Davo Ruiz, pues tuvisteis esa visión que se está viendo que hay, yo creo que la suficiente necesidad, sobre todo la suficiente, el ecosistema, yo creo que estamos todos ahí preparados para al menos convocarnos una vez al año, poder compartir experiencias, poder compartir conocimiento, podernos conocer. Hay una parte en todo el ámbito tecnológico que yo creo que es la parte más humana, la parte más de confianza. Y en este sentido, pues yo celebro fervientemente que hayan este tipo de congresos. Si además de eso se introducen una serie de ingredientes con una clara proactividad hacia la innovación, hacia lo que son modelos de negocio incipientes, hacia lo que es empujar el sector tecnológico, hacia lo que es la tecnología, pero orientada con principios éticos, con gobernanza, con regulación. Yo hoy vengo a hablar precisamente de esos 3 ejes, de lo que es tecnología e inteligencia artificial responsable, y yo creo que todo ello es motivo de celebración. Así que mi más sincera enhorabuena al comité organizador, mi más sincera enhorabuena al comité científico. La verdad que hay excelentes ponentes, excelentes contenidos, y sin más dilación a mí me toca sentar un poco las bases, las líneas, lo que son los ejes principales precisamente de ese humanismo tecnológico, precisamente de uno de los requerimientos que en el ámbito de la Unión Europea, en base a sus principios y valores, pues debemos entre todos, en primer lugar, evangelizar, concienciar, pero sobre todo también capacitar. Tenemos que capacitar a todo el sector, tanto a las corporaciones, a las organizaciones y particularmente a todos los profesionales y a todos los empresarios que estamos vinculados a ese ecosistema. Así que la presentación de hoy es una presentación claramente inspiradora, está dividida en 2 partes claramente diferenciadas. Una primera parte es una panorámica de en qué momento estamos. Estamos en un momento absolutamente disruptivo y cambiante. Y, en fin, si pestañeamos nos lo perdemos, como se suele decir, de tal manera que en los últimos 3 meses hemos tenido novedades más contundentes que en los últimos 3 años. Así que tenemos que estar muy atentos, tenemos que reciclarnos permanentemente para poder estar actualizados, para poder estar al día y ser competitivos. Y luego habrá una segunda parte de utilidad para tratar de conciliar pues, una serie de conclusiones y sobre todo de ideas fuerza, que es un poco el reto con el cual vengo yo hoy. Nos hemos levantado a las 4 de la madrugada, venimos desde Barcelona, con una logística muy compleja llegar aquí, y veo que hay gente del público que también ha hecho ese trayecto, y de otros sitios de España, porque la verdad que bueno, lo bueno que tiene este congreso es que venimos todos de muchos puntos de España y nos permite pues, esa parte de encuentro. Ahora bien, no tendría ningún sentido todo este esfuerzo que hemos hecho si no nos llevamos conclusiones, si no nos llevamos cosas útiles, y si yo no cumplo con 2 objetivos, que son los que me he marcado hoy aquí, al menos 2, pero lo revelaré al final. Si lo hiciera al principio sería un spoiler y perdería un poco el suspense de mi presentación. Así que sin más dilación voy a ir muy rápido, os voy a dar muchísima información, una de carácter inspiracional, otra de carácter panorámico, y luego ya en la última parte os pido un plus de paciencia para que tengáis pues, la recolección de esas herramientas y de esos útiles. En primer lugar, yo creo que nos corresponde en este congreso de manera solemne, de manera consciente, apretar el botón de pausa y entre todos hacer un ejercicio de reflexión colectiva para entender en qué momento estamos. Y estamos en un momento absolutamente clave de la historia de la humanidad. No estamos en una década más, no estamos en un siglo más, sino que posiblemente nos encontremos en el momento más trascendente de la historia de la humanidad tal cual lo conocemos. Y como yo soy abogado, no lo he dicho, pero
mi formación es como jurista, como abogado, me corresponde defender mis tesis con argumentos. Así que todos los historiadores, todos los sociólogos, todos los antropólogos, todos los humanistas coinciden en que los grandes cambios que han habido a lo largo de la historia de la humanidad han sido propiciados por tres grandes movimientos. En primer lugar, por las conquistas. Todos conocemos la conquista del Imperio Romano, la conquista de América, la conquista del Far West, que ahora está muy de moda hablar de eso, pero la verdadera conquista que va a transformar la humanidad es la conquista del ciberespacio. Es este nuevo mundo en el que todos nos encontramos y en el que, sin darnos cuenta, hemos naturalizado el coger el móvil desde que abrimos los ojos por la mañana y hasta que nos acostamos y estar de manera simultánea, permanentemente viviendo en otro entorno, que es un entorno digital, que conlleva una serie de beneficios y sin duda hay una serie de ventajas, pero también implica una responsabilidad, porque hay riesgos, porque hay amenazas y porque tenemos que ser conscientes de que las máquinas, la tecnología, está para servirnos a nosotros y no nosotros para servir a las máquinas. Y esto es fundamental. El segundo gran elemento que ha propiciado cambios a lo largo de la historia de la humanidad son las migraciones. Y efectivamente estamos en el movimiento migratorio más importante de la historia de la humanidad, porque nada más y nada menos, cerca de 6.500 millones de seres humanos hemos migrado hacia ese nuevo entorno, también sin darnos cuenta y en muy corto plazo de tiempo, en apenas 15 años. Hace 2 telediarios ni siquiera teníamos smartphones, no digamos ya ni siquiera existía Internet. Y por último, todo eso confluye con revoluciones. Hemos tenido revoluciones de todo tipo, pues desde el fuego, pasando por la rueda, la imprenta, ¿verdad? La galaxia Gutenberg, que fue un gran avance para el conocimiento de la humanidad, pasando por la máquina de vapor, la electricidad, recientemente Internet, los smartphones y ahora la inteligencia artificial, que es un poco en el punto en el que estamos. Por lo tanto, dentro de ese escenario, yo creo que es muy importante hacer una visión de cuáles son estas locomotoras, estas tecnologías que están tirando de este gran cambio, ¿no? de esta gran disrupción. Como no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial. Estamos en un momento donde ha eclosionado la inteligencia artificial y no nos damos cuenta, pero está teniendo un crecimiento absolutamente exponencial. Exponencial en cuanto a sus ventajas, exponencial en cuanto a su potencia de cálculo, exponencial en cuanto a los servicios, en cuanto a todo lo que nos ofrece, pero, como digo y mantendré a lo largo de toda la presentación, de toda la exposición, también exponencial en cuanto a riesgos. Hay que atender y hay que gestionar responsablemente esos riesgos. Pero no solo, resulta que estamos a no más de 3 años donde la inteligencia artificial va a conquistar también el mundo material, va a conquistar también todo lo que nos rodea. Es tan sencillo como fusionar la IA que todos conocemos, es una IA que ya ha conquistado el conocimiento humano, la información, la ciencia, todo lo que conocemos ya está en posesión de la inteligencia artificial, pero todavía no sabe del ámbito físico, no sabe del ámbito material. Pues bien, esto está a la vuelta de la esquina. Ya las grandes corporaciones están invirtiendo en dispositivos robóticos, están invirtiendo en que esos dispositivos robóticos tengan inteligencia artificial sensorial, lo cual implica que van a poder percibir imágenes, audio, sonido. De hecho ya lo podemos hacer con cualquier terminal móvil, pero imaginaros eso en manos de un robot. Y eso va a implicar que sin darnos cuenta y de manera muy natural, como hemos naturalizado pues, los cajeros automáticos, hemos naturalizado el teléfono móvil y sin darnos cuenta pues, forma parte de nuestro día a día, vamos a naturalizar también los robots o los dispositivos inteligentes, el Internet of Things, el Internet de las cosas, que nos va a rodear. Ahora bien, ¿con qué garantías? ¿De qué manera se va a garantizar el respeto a derechos fundamentales? ¿De qué manera se va a garantizar la libre voluntad que nosotros como seres humanos, sujetos de derechos y de obligaciones, pero sobre todo de dignidad, quién nos está garantizando eso? ¿Hay alguien a los mandos? ¿Alguien está llevando las riendas de todo eso? Lo dejo ahí. Tenemos metaverso, estamos en el Meta World Congress, ¿verdad? Que implica pues, una conjunción por diferentes capas de toda una serie de tecnologías en el ámbito de la realidad virtual, de la realidad aumentada, ahora se comenta realidad híbrida, en conjunción con Big Data, con Cloud Computing, blockchain, todo el tema de cripto, neurotecnología, biotecnología, nanotecnología, objetos materiales inteligentes, impresoras 3D,
vehículos autónomos, veréis la que se nos viene con los vehículos autónomos, drones y, para rematar este cóctel explosivo, computación cuántica. Computación cuántica implica que con el nuevo chip, con el nuevo dispositivo de Microsoft llamado Majorica, yo voy a tener la posibilidad, un dispositivo que cabe en la palma de mi mano, de tener concentrada toda la capacidad de computación de toda la historia de la humanidad, de toda la Tierra, en mi mano. Y esto ya es una realidad y esto ya existe. Añadirle a esto la inteligencia artificial, imaginaros el potencial que vamos a tener. Por lo tanto, ante este escenario es evidente que nos tenemos que dar cuenta, tenemos que reaccionar, pero además, y muy importante, hay que hacerlo en la velocidad, en la dirección correcta y a máxima velocidad. El mundo está sufriendo importantes cambios geopolíticos, el papel del Estado se va debilitando cada vez más, la soberanía también se va diluyendo, no somos aquí en España en un Estado absolutamente soberano, hemos cedido parte de nuestra soberanía a la Unión Europea y estamos comprobando a fuego que ni siquiera la Unión Europea tiene la sartén por el mango porque no tiene soberanía estratégica, ni tiene autonomía, ni tiene independencia, por ejemplo, en cuestión energética, por ejemplo, en defensa, ni siquiera a nivel financiero. Por lo tanto, ante ese contexto es evidente que no se van a poder resolver problemas globales con jurisdicciones estatales ni conflictos tecnológicos o digitales con un ordenamiento jurídico que es del siglo pasado, que ni siquiera es de este siglo. A todo esto hay que añadirle una situación pues absolutamente convulsa, absolutamente traumática en lo que respecta al orden mundial, teniendo en cuenta que hasta hace relativamente poco estábamos en un entorno global sujeto a un orden mundial en base a un tratado, una serie de tratados internacionales que ponderaban lo que se conoce como la multilateralidad de Naciones Unidas. Y había una serie de principios que se respetaban, como por ejemplo el principio de soberanía, el principio de territorialidad, una serie de aspectos que por lo visto desde que el pasado 20 de enero el señor Donald Trump tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos y del despacho Oval, como podemos comprobar casi a diario, desde ese momento ha habido una disrupción con el ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos. Y eso es un gravísimo problema. Por supuesto, y Dios me libre, no entraré yo hoy, y menos en este contexto, en cuestiones políticas o en cuestiones ideológicas. No voy a entrar, pero desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de un orden mundial basado en normas, desde un punto de vista de un respeto a lo que es una Carta Universal de Derechos Humanos, de lo que es el Tratado de Naciones Unidas, es evidente, no hablemos de aranceles y de comercio, pero es evidente que ha habido una disrupción y que, por lo tanto, tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto porque quien tiene la sartén por el mango en estos momentos pues es el señor Trump junto, curiosamente, evidentemente no es casual que yo haya preparado esta foto, porque si bien la presidencia de los Estados Unidos la tiene el señor Donald Trump, la presidencia del ecosistema tecnológico la tiene el señor Elon Musk, con otra serie de grandes tecnócratas, grandes señores feudales digitales que se llama, ¿verdad? De una serie de personas que al final lo que nos están abocando y como conclusión de toda esta parte preliminar, y a partir de aquí tenemos que construir todo lo que viene, es no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Si perdemos de vista esta primera conclusión, andaremos absolutamente perdidos, andaremos sin rumbo, sin faro, sin hoja de ruta y a lo mejor dentro de 3 o 5 años, de manera totalmente fortuita y casual, acabaremos no sabemos dónde, a nivel profesional, a nivel empresarial y también a nivel vital y por lo tanto os pido, os ruego, y es una de las cosas que yo vengo hoy aquí a plantearos, que con carácter inmediato apretéis ese botón de pausa y empecéis a planificar estratégicamente cómo queréis estar dentro de 3 años en esta nueva era. Cómo queréis ser como profesionales, cómo queréis ser como empresarios, cómo queréis ser también como personas. Bien, ahora voy a ir mucho más rápido. Esta es la biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. A mí me tocó, como diputado de Junta del Colegio de Abogados de Barcelona, digitalizar todo esto.
hasta entonces era el servicio principal de cualquier colegio de abogados, y los que estudiamos la carrera en papel, porque a mí me tocó estudiar la carrera de Derecho en papel, alguno de los presentes me consta que también, resulta que en muy poco plazo de tiempo nos encontramos con que ya todos los apuntes, toda la documentación de la carrera estaba en un pendrive, caía en un disco duro que lo tenías en la palma de la mano. Y resulta que recientemente, de 3 o 4 años a esta parte, tenemos que conciliar todo lo que es la navaja suiza de cualquier abogado, con todas nuestras plantillas, protocolos, documentos, con inteligencia artificial. Pero no solo eso, ya durante el 2025, finales del 2024, principios del 2025, tenemos que conciliar y entrenar no a ChatGPT, sino a los GPTs. Es decir, tenemos que tener un GPT pues, para prestar servicio de asesoramiento, de consultoría, para procesal, para laboral, para mercantil, para civil, y además lo tenemos que hacer para ser competitivos. Cuando por fin hemos domesticado a la criatura, hemos domesticado a la bestia, resulta que nos encontramos con que ahora tenemos que tener un agente que domine todo lo anterior. Ahora resulta que si no tienes un agente que sea el supervisor de GPTs, tampoco eres competitivo, tampoco puedes prestar servicio, y mi preocupación es que si proyectamos esta evolución meteórica en los próximos 5 o 10 años, nos encontraremos con que la inteligencia artificial va a ser quien lleve a las marionetas que vamos a ser las personas o los abogados si no le ponemos remedio. Me consta que el Consejo General de la Abogacía Española, donde estamos evidentemente dentro, pues estamos haciendo esfuerzos para que eso no suceda, pero no se le puede poner barreras al mar, no se le puede poner barreras al campo. Bien, esta es una fotografía que ilustra perfectamente el momento de irrupción en el que nos encontramos. Es una fotografía a la cual yo le tengo muchísimo cariño, es del Mobile World Congress del 2016 en Barcelona, donde bueno, se nos cita, yo estoy por ahí, se nos cita a todos para que nos pongamos las famosas gafas de realidad virtual, las Oculus Rift, y en ese momento donde estamos haciendo una visita virtual en el cuartel general de Facebook, resulta que corpóreamente en presencial y con un wow, con un efecto wow de sorpresa brutal, nos aparece este señor que tenéis aquí, dueño y señor pues, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Spotify y de 70 empresas que no conocéis, pero también él está detrás, y nos aparece aquí de manera corpórea. Yo ya desde el 2016 vengo fusionando lo que es la realidad con la realidad virtual. Ya empezamos a estar acostumbrados a ese tipo de entornos. Pero tiene pinta que si no le ponemos freno, la proyección de cómo podemos acabar es con la famosa película de Steven Spielberg, Ready Player One. Y es que vamos a estar desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, pues con unas gafas de realidad virtual inmersiva, con lo cual vamos a estar todos colaborando en el metaverso, y eso sí, con algún tipo de dispositivo que nos obligue a hacer ejercicio inconsciente para que no nos atrofiemos. Pero esa es un poco la realidad a la cual estamos yendo. Por lo tanto, si vemos un poco la evolución de la inteligencia artificial, no me voy a detener aquí, que no tengo tiempo, pero hay un antes y un después, no con todos estos datos, no con todos estos eventos significativos de la inteligencia artificial, sino muy particularmente se produce un antes y un después de la inteligencia artificial con ChatGPT. Resulta que el 30 de noviembre del año 2022, el 1 de diciembre, al día siguiente cuando nos levantamos, me gusta remarcarlo porque es mi cumpleaños, yo me levanté con el regalo de cumpleaños del señor Sam Altman que me regaló la inteligencia artificial, resulta que hay un antes y un después porque a partir de ese momento, cualquiera que no fuera tecnólogo, que no fuera programador, que no fuera científico de datos, cualquiera, resulta que podía interactuar, podía iterar, una palabra muy de moda ahora, con la inteligencia artificial en un cuadro de diálogo que era una caja de texto. No nos olvidemos, hace tan solo 3 años teníamos que interactuar con una pequeña ventana de texto con inteligencia artificial. Seguro que todos los presentes ya interactuáis por comandos de voz y habláis con el bicho y habláis con la inteligencia artificial. Pues bien, no quiero ni pensar darle 3 años más con este crecimiento exponencial, ¿dónde vamos a poder estar? Pues vamos a estar aquí, es decir, aquí hay un micropez de los pequeñines de la época, chiquitín, que fue la primera protoversión de ChatGPT. Estamos más o menos en este orden de magnitudes, ¿verdad? De la ballena orca ya a punto de este cachalote, porque va a venir en el 2025 ChatGPT 5, imaginaros la capacidad y la potencia de la granja de ballenas que tiene OpenAI o el señor Sam Altman. Por supuesto que tienen ya la AGI, la famosa inteligencia artificial general, pero nos tienen que ir dando pequeñas dosis poco a poco para que el mercado seamos capaces, evidentemente, de absorber todas estas tecnologías y de poder absorber todo lo que se nos viene.
Yo dibujaría una clara línea divisoria entre estos dos señores que aparecen en pantalla. Seguro que el de la derecha lo conocéis todos, es Sam Altman, ¿verdad? Es ahora mismo yo creo que el señor inteligencia artificial, porque es el propietario, dueño y señor, aunque no sea propietario de las acciones, pero es quien manda en estos momentos, quien tiene la sartén por el mango de esa granja de ballenas, pero sin embargo, este señor de la izquierda es Ilya Sutskever. Ilya Sutskever es uno de los primeros fundadores de OpenAI, fue uno de los 13 apóstoles famosos fundadores y era el encargado de velar que OpenAI cumpliera con dos objetos fundacionales como era el de la seguridad y el de la ética. Y había un compromiso. El compromiso era destinar el 20% de la capacidad financiera a garantizar que la inteligencia artificial era segura y era ética. Resulta que este señor denuncia y además explica públicamente que eso no se está cumpliendo, da una moratoria de 4 o 5 meses para que se resuelva, no se resuelve y decide dimitir. Es decir, ¿qué más clara prueba de que no se están cumpliendo los objetivos? Ojo, del 20%, podría ser de un 50%, no, un 20% destinado a seguridad y alineamiento ético y resulta que ni siquiera lo cumplen. Pues bien, estamos en ese escenario, no quiero que esto represente, por favor, el bien y el mal, porque no se trata de eso, sino expongo de manera pública, de manera contrastada y fehaciente, que ya hay discrepancias entre los propios desarrolladores de la inteligencia artificial. Por lo tanto, todos sabemos que la inteligencia artificial tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Entre las buenas que os voy a contar, si nos prometen, como decía Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que en 10 años se curarán todas las enfermedades, ¿quién no va a firmar eso? Lo firmamos todos, yo soy el primero que lo firmo. Ahora bien, siempre y cuando se atiendan todo el cúmulo de riesgos y amenazas que vienen aparejados, entre ellos, en la situación geopolítica en la que nos encontramos, el tema de defensa, el tema de seguridad, de la industria militar, todos los conflictos armados que estamos teniendo en estos momentos, introducir el elemento de inteligencia artificial, de drones, de nuevos dispositivos robóticos, donde China ya ha manifestado que en estos momentos está construyendo un ejército de robots, donde está destinando cantidades ingentes de dinero en defensa, precisamente, y en la industria militar. Por lo tanto, señores no sospechosos de estar en contra de la inteligencia artificial, como el gran Geoffrey Hinton, premio Nobel de física y, por cierto, uno de los padrinos de la inteligencia artificial, ya está avisándonos de que si no le ponemos remedio, corremos un gran riesgo existencial, que él va tasando en estos momentos, ahora dice que en torno a un 15 o a un 20%. Lanzo la pregunta. ¿Quién de los presentes se subiría a un avión si le dijeran que hay un 15 o un 20% de probabilidades de que se estrelle? Yo no subiría a ese avión. Y sin embargo estamos toda la humanidad subiendo a ese avión. El señor Elon Musk ya dice que la IA superará la inteligencia humana aproximadamente en un año. Es algo en lo que debemos centrarnos y preocuparnos, es la famosa AGI. Me da igual, no voy a entrar en la dicotomía de si ya está, de si va a estar el año que viene o si va a estar dentro de 3. Es que dentro de 3 años es pasado mañana. Por lo tanto, ante ese escenario no me da tiempo, que me están marcando ya tiempo. Ahí os recomiendo un documental del Cazador de Cerebros que dan en Televisión Española, lo podéis encontrar, donde este señor Geoffrey Hinton expone perfectamente, de manera irrefutable, de manera incontestable, cuáles son los riesgos que tenemos que atender. Y os cuento un pequeño secreto, no los está atendiendo absolutamente nadie. Por lo tanto, cuidado con la famosa falacia del cuchillo que dice que un cuchillo es neutro. Un cuchillo es una herramienta que puede servir para cortar alimento, que puede servir para acabar con la vida de una persona, por lo tanto es neutro en sí mismo. Y que la tecnología, al igual que el cuchillo, es neutra. Pues no, señores. Resulta que la inteligencia artificial, en tanto que tiene capacidad de autoaprender, que tiene capacidad de decidir y que tiene capacidad de autoprotegerse, como ya se ha demostrado, hay que poner una serie de guardarraíles, que es como se llama técnicamente, y hay que atender en su dataset, en toda la parte de vigilancia, una serie de prerrogativas. No nos vamos a ir al gran Asimov, pero sería más o menos esa columna vertebral para protegernos. Por lo tanto, ojo con la falacia de la tecnología neutra. Y también, ojo con la falacia de la no regulación. Yo cuando voy a estos foros donde hay empresarios, donde hay emprendedores, con los cuales yo me siento absolutamente identificado, yo también soy empresario, yo también soy emprendedor,
resulta que parece que nos tratan a los abogados o a los reguladores como Torquemada, ¿no? ¡Oh, los reguladores, ya venís ahora aquí a fastidiar! Bueno, yo creo que ese análisis lo tenemos que hacer de manera consciente, porque yo a la vez que emprendedor y a la vez que empresario soy persona, soy padre, soy esposo, soy hijo, soy amigo, soy hermano. Así que por mucho que en mis intereses empresariales haya que quitar de raíz la regulación, si quiero estar en un mundo donde se respeten mis derechos como persona y donde quiera que se respeten en un mercado razonablemente seguro y regulado, como todo lo que es el marco de la Unión Europea, tengo que asumir que tiene que haber una cierta regulación. Otra cosa es cuánta regulación, otra cosa es de qué manera, se está haciendo no bien, ya os lo anticipo, pero es evidente que tiene que haber una regulación y es tan evidente como que en todo el mundo se está regulando la inteligencia artificial. Es falso de toda falsedad que solamente en la Unión Europea se regule la inteligencia artificial. Es más, en China se reguló antes que en la Unión Europea. Sí, en China hay regulación. En Estados Unidos, hay que decirlo, antes del señor Trump, también había regulación. Y hay 46 países en todo el mundo que tienen una regulación muy avanzada y más o menos parecida en la parte conceptual a la de la Unión Europea. Por lo tanto, solamente si disponemos de paz, de concordia, de convivencia, de confianza y de derechos y de libertades, podremos alinear este desarrollo tecnológico con un mundo mejor donde podamos todos vivir. Si no, esto no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Voy a ir muy rápido. El problema es que toda esta decisión y la soberanía está en manos de no más de 20 grandes señores feudales digitales, de las grandes tecnológicas y, por cierto, también de estados que tienen un sistema totalitario. Sí, no democrático, sino totalitario. Lamento decir y compartiros que a mí me preocupa soberanamente que China tenga el liderazgo de la inteligencia artificial porque es un país que no oculta su afán imperialista y colonizador, no lo oculta, que además no tiene ningún problema para internamente asumir que en determinados escenarios relega los derechos de las personas por los intereses del Estado y que quiere conquistarnos a todos. Por lo tanto, juntando los grandes señores feudales digitales con regímenes totalitarios, hombre, el cóctel Molotov a nivel geopolítico que se nos antoja es francamente complicado. Voy a ir muy rápido porque es que si no, no me va a dar tiempo. Tenemos que tener muy en cuenta que en estos momentos la inteligencia artificial debería costarnos a todos del orden de unos 2.000 euros al mes. No nos cuesta 2.000 euros al mes porque somos nosotros el producto, porque somos nosotros la mercancía, porque somos sus profesores, somos sus entrenadores y de momento, mientras seamos el tonto útil, va a seguir costando 20 o 200 euros al mes. Por supuestísimo, dar por sentado que hay una rentabilidad a medio largo plazo, toda esta fiesta habrá que pagarla y es evidente que en ese momento, cuando ya estemos en una situación de cautividad o de dependencia, es evidente que en ese momento será cuando nos quede clarísimo que somos mercancía y producto y que nos van a cobrar 2.000, 3.000 euros y a partir de ahí. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, estamos en un momento clave en la historia de la humanidad donde lo que hay que hacer es replantear el ordenamiento jurídico tal cual lo conocemos y, lo que es más importante, replantear el contrato social de Rousseau. No os voy a dar el rollo jurídico, pero de lo que se trata es, si nosotros somos los soberanos, os recuerdo que todos y cada uno de los que estáis aquí a título individual como ciudadanos, sois los soberanos, somos los dueños de lo que está pasando o deberíamos serlo. Teóricamente nos dan un voto cada 4 años, jaja, qué risa, con eso poco podemos hacer, pero es el sistema menos malo que conocemos. Yo prefiero una democracia imperfecta que el régimen totalitario de China. Ahora bien, lo que es evidente es que esto no funciona. Y no va a funcionar mejor con la inteligencia artificial que no entiende de fronteras, que está desarrollado en un mundo global y que, por lo tanto, no podemos garantizar ni la separación de poderes de Montesquieu, ni un ordenamiento jurídico que funcione, ni una resolución de problemas que van a haber problemas de todos contra todos. Eso ya no va a poder estar garantizado ni por el Estado, ni por la Administración de Justicia, ni tampoco garantizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo entre todos de ser conscientes y, teniendo en cuenta lo que pasó en la Revolución Francesa, que hubo la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadanía, teniendo en cuenta lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, que al final declinó todo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta dónde estamos, lo que tenemos que hacer es unirnos todos, ser conscientes y hacer un ejercicio de que tenemos que proteger a lo más sagrado que tenemos, que son nuestros derechos como personas, como individuos.
Y si no los nuestros, los de nuestros hijos, los de nuestros familiares, los de nuestros seres queridos. Es que sin eso vamos a ser nada o algo de muy poco valor dentro de tan solo 5 o 10 años. Ese es el motivo por el cual en el año 2021, en esta foto de la Moncloa, sí, estábamos con mascarilla en plena pandemia, yo estoy ahí, montamos lo que es la Carta de Derechos Digitales, la Carta Española, que fue el proyecto pionero a nivel mundial. Somos muy buenos en fútbol, somos muy buenos en tenis, en Fórmula 1 y somos muy buenos en defender derechos fundamentales, lo debo decir, a mí me hace mucha ilusión, somos fundamentalistas de los derechos fundamentales. Y por eso, y ese es el motivo por el cual, a partir de ahí, lo que se hizo fue escalarlo a la Unión Europea en diciembre de 2022, al entorno iberoamericano en marzo del 2023 y finalmente en la Unión Europea, en Naciones Unidas, en la ONU, en la Cumbre de Futuro del pasado mes de septiembre del 2024, se gestó y se firmó por parte de todos los países el Pacto Digital Mundial. Lo cual era una excelente noticia porque implicaba que íbamos a estar todos más o menos de acuerdo con lo que se tenía que hacer, hasta la entrada del señor Donald Trump. Es en ese momento cuando volvemos a estar otra vez en una encrucijada donde apenas tenemos capacidad de decisión, apenas tenemos voluntad y apenas podemos entender cuál es un poco nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol? Yo os lo explico. No podemos ser los primeros. Va antes China y va mucho antes Estados Unidos. Pero sí que podemos jugar en la liga de los mejores. No seamos los primeros, pero seamos los mejores. ¿De qué manera podemos ser los mejores? Muy fácil. A nivel de mercado, lo que se premia es la responsabilidad. Se premia la confiabilidad. Por supuesto que los agentes premian la rentabilidad, pero no hay rentabilidad si no hay una mínima alineación ética y un respeto por todos los agentes de mercado. Por lo tanto, si apostamos por la confiabilidad, si apostamos por la inteligencia artificial responsable, si además hacemos que sea rentable, no llegaremos los primeros, pero yo vaticino que vamos a ser posiblemente los más competitivos. Que en un mercado global de lo que se trata, como en toda la historia de las tecnológicas nos han enseñado, no se queda ni permanece en la primera, ni gana la pionera. Normalmente se caen. Quien realmente se hace con la sartén por el mango del mercado, no sé si hasta me atrevería a decir hasta con monopolios, finalmente acaban siendo los mejores. Y yo creo que en el marco de la Unión Europea no es casual que todo el mundo quiera vivir en la Unión Europea con la seguridad, con la calidad de vida, con lo que tenemos en la Unión Europea, y si no, os reto a que viajéis por ahí y veáis cómo son otros entornos, y os reto sobre todo también a que hagáis el ejercicio de qué pasaría si no se respetaran nuestros derechos fundamentales durante tan solo una semana. Si en una semana nosotros no pudiéramos gozar de ciertos derechos que se nos han recortado cuando la pandemia ya se lió parda, imaginaros lo que podría pasar. Por lo tanto, ante eso, bueno, no me quiero entretener ahora porque todo esto son noticias que voy muy mal de tiempo, pero voy a ir a la parte final, que yo creo que sí es interesante, porque es la parte, en 2 minutitos acabo, donde yo creo que vosotros ahora podéis recoger un poco el testigo de todo este escenario, de todo este contexto. Por cierto, con respecto al gran apagón sí que quiero hacer una gran mención, y es que todos nos hemos visto afectados por el gran apagón energético, pero no somos conscientes de que se viene un gran apagón en educación. Nadie está enseñándonos ni capacitándonos en materia de inteligencia artificial, no digamos ya en los colegios, en primaria, en secundaria, en los institutos, por supuesto no en las universidades, y es urgente que haya un plan de educación y de capacitación, como ya lo ha declarado China, como lo ha declarado Estados Unidos, como lo ha declarado Emiratos Árabes Unidos y como lo va a tener que declarar en breve la Unión Europea. Y va a haber un gran empleo y en las relaciones de laboralidad tal cual las conocemos. Os pido que hagáis un ejercicio de reflexión, de responsabilidad y os planteéis si es sostenible vuestra actual capacidad profesional, si vuestra actividad profesional va a poder ser perdurable dentro de 3 años, y responderos sinceramente a la siguiente pregunta. ¿Os va a poder sustituir a alguien que maneje mejor que vosotros la inteligencia artificial? ¿Va a ser imprescindible en vuestro día a día para ser competitivos, para ser útiles, conocer de la inteligencia artificial como conocéis ahora el paquete ofimático o enviar un correo electrónico? Respuesta, sí, por supuesto. Así que nos tenemos que formar todos y todos nos tenemos que poner las pilas. Así que estamos en una situación de emergencia, de oportunidad versus yo creo que tenemos que ir a por las oportunidades. Bueno, han salido noticias de ayer que no me va a dar tiempo a comentar, y simplemente el mensaje que os quiero lanzar es que en estos momentos
Yo creo que lo inteligente, yo creo que lo que vale la pena es tener en cuenta que desde un punto de vista de los ingredientes que necesitáis en vuestra actividad profesional y a nivel empresarial es, oye, hagamos cosas rentables, hagamos cosas que den beneficio, hagamos cosas que sean sostenibles. Pero para que sea sostenible es muy importante que cumpláis la normativa y para eso algo tan elemental como esta diapositiva que viene a aglutinar todo el impacto que pueda tener el uso de la IA en vuestras organizaciones, es fundamental tener un pequeño plan, aunque sea uno pequeñito. Oye, ¿qué pasa con protección de datos? ¿Qué pasa con contratos? ¿Qué pasa con propiedad intelectual? ¿Qué pasa si yo estoy permanentemente subiendo información de carácter confidencial? Es un problema penal, podemos estar cometiendo un delito. Artículo 197 del Código Penal, revelación de secreto, hasta 4 años de cárcel. ¿Qué pasa con todo el tema fiscal? ¿Qué pasa con todo el tema financiero? Por lo tanto, con independencia de la regulación y del reglamento de inteligencia artificial famoso, lo que yo os pido es que implantéis un pequeño plan director, no es tan complicado, hay guías y hay todo tipo de papers y hay todo tipo de protocolos para que uno se pueda hacer una autoimplantación para ver, oye, ¿qué uso de la IA estoy haciendo? ¿Cuál es el que tengo previsto utilizar de aquí a 1 año y medio, de aquí a 2 años? Y voy a tomar una serie de medidas como muy elementales, como muy de seguridad, para que podáis tener pues, una cierta zona de confort de que no estáis rompiendo nada. Aquí viene toda la explicación, prometo colgar esta presentación en online para que la tengáis, que voy mal de tiempo, y ya con esto me gustaría acabar con los dos objetivos, las 2 misiones que yo tenía previstas para el día de hoy. En primer lugar, toda la parte a título personal, mi misión. Me gustaría que hicierais un ejercicio en tan solo 5 segundos de pensar si dentro de 3 o dentro de 5 años queréis continuar siendo personas, al menos con los mismos derechos que tenemos hoy, y si queréis que la inteligencia artificial sea una inteligencia artificial alineada con principios éticos y donde se os garanticen vuestros derechos fundamentales. Que levante la mano el que así lo quiera. ¿Vale? Unanimidad. Este no me falla nunca, ¿eh? Todo el mundo levanta la mano. Y ahora viene el siguiente ejercicio, que eso es un poco más complicado. ¿Quiénes de los presentes, desde una perspectiva profesional, desde una perspectiva de empresa, como emprendedores, que veo que hay muchos emprendedores, entendéis o tenéis en cuenta que el ingrediente, dentro de otros tantos, dentro de la parte financiera, dentro de la parte de recursos humanos, de recursos tecnológicos, pero hay un ingrediente ahí que es el de velar porque las cosas se hagan de manera sostenible, bien, responsable y un poco de legal, bueno, no digo del todo, pero un poco legal. ¿Quién está conforme con eso? Caray, muy bien. Bueno, pues misión cumplida porque venía eso. Gracias por darme un poquito más de tiempo. Y insisto, dejo esta presentación colgada para que la tengáis y quedo a vuestra entera disposición ahora por aquí para hacer el networking oportuno. Muchísimas gracias.